Unas matonas empujaron a la chica al contenedor de basura. Error garrafal. Era una luchadora feroz. Elena Carmona se detuvo cerca de la entrada de la Academia Robledal, sujetando con fuerza el asa de su mochila desgastada mientras los estudiantes pasaban a su lado como si fuera invisible. Siendo delgada, apenas alcanzando el 1,58 m, con una complexión frágil que la hacía parecer una estudiante más joven, llevaba su pelo castaño rojizo en una trenza desordenada y evitaba el contacto visual mientras caminaba por el abarrotado pasillo. Casi un mes después de empezar el curso, aún se sentía como una forastera en este laberinto de aulas y grupitos de adolescentes. El traslado desde Asturias había sido inesperado cuando su padre recibió un ascenso en el trabajo. Elena echaba de menos su antiguo gimnasio de boxeo, echaba de menos a su entrenador, echaba de menos el horario fiable de práctica cada tarde después de las clases. Aquí en Madrid aún no había encontrado un nuevo gimnasio de deportes de contacto y sin esa válvula de escape se sentía inquieta. Más importante aún, le había prometido a su padre que intentaría integrarse en esta nueva academia, lo que significaba ocultar sus 6 años de entrenamiento en kickboxing. A su padre le preocupaba que la destreza de Elena en la lucha pudiera meterla en problemas, especialmente después del incidente en su antigua escuela donde había defendido a un niño más pequeño de unos acosadores. «Solo concéntrate en tus estudios y en hacer amigos», le había dicho su padre. «Deja las peleas atrás». Elena había estado de acuerdo, reconociendo la sabiduría en esas palabras. Se había dado cuenta de cómo su imagen como luchadora la había alienado antes, cómo otros estudiantes la temían o querían desafiarla. Esta vez sería diferente. Esta vez sería normal. El comedor resonaba con el familiar frenesí del mediodía cuando Elena encontró un sitio vacío cerca de la esquina. Desenrolló su bocadillo de chorizo y trató de ignorar las miradas de las mesas cercanas. Ser nueva ya era bastante difícil sin atraer la atención por otras razones. Había aprendido a vestir de forma sencilla, usando sudaderas anchas y manteniendo su forma atlética oculta. La mayoría de la gente asumía que era solo otra estudiante callada y estudiosa. El aire estaba cargado con el aroma de pizza rancia y angustia adolescente. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», anunció una voz detrás de ella. Elena se giró para ver a 3 chicas acercándose a su sitio. La cabecilla era alta y morena, con el pelo peinado meticulosamente y ropa cara que apestaba a riqueza. Se llamaba Patricia Sterling y gobernaba el último curso con una mano de hierro de control social. «La recién llegada cree que puede ocupar cualquier espacio que desee», continuó Patricia, su voz recubierta de falsa amabilidad. Sus 2 secuaces, Marta y Ana, se rieron en sincronía. Las 3 chicas eran jugadoras de voleibol, conocidas e intocables en el orden jerárquico social de la academia. Elena mantuvo la mirada baja. «Lo siento, no me di cuenta de que esta era su zona». «Todo en este comedor es mi zona», comentó Patricia, deslizándose en el asiento frente a Elena. «Eres nueva, así que tal vez no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Permíteme aclararlo». El comedor pareció silenciarse a su alrededor, otros estudiantes sintiendo problemas y girándose para observar. Elena sintió que su cara se calentaba por la vergüenza, mientras Patricia se lanzaba a una descripción detallada de las regulaciones tácitas de la academia, todas diseñadas para mantener a Elena en su lugar en el fondo de la jerarquía. «Y una cosa más», dijo Patricia, extendiéndose a través de la mesa para arrebatarle el bocadillo de Elena. «Este es mi tentempié ahora. Las recién llegadas tienen que ganarse el derecho a comer». Las manos de Elena se apretaron en puños debajo de la mesa. Podía sentir el conocido torrente de adrenalina, la memoria muscular de años de entrenamiento, instándola a reaccionar.
Pero las palabras de su padre resonaron en su mente. Se obligó a relajarse, a respirar profundamente como le había enseñado su entrenador. «Vale», respondió Elena en voz baja, recogiendo sus pertenencias. «Encontraré otro lugar para sentarme». «En realidad», replicó Patricia levantándose y bloqueando la ruta de Elena, «creo que deberías comer en un lugar más apropiado, como afuera, con la basura». La risa que siguió se sintió como un golpe físico. Elena pasó junto a ellas, con las mejillas ardiendo de humillación, y pasó el resto del recreo en la biblioteca. Se dijo a sí misma que era solo un incidente, que las cosas mejorarían una vez que demostrara que no era una amenaza para su dominio social. El silencio de la biblioteca era un marcado contraste con el ruidoso comedor, pero las cosas no mejoraron. Durante las siguientes semanas, el acoso aumentó. Patricia y sus secuaces hicieron de su objetivo hacerle la vida miserable a Elena. Accidentalmente, se chocaban con ella en los pasillos, tirando sus libros al suelo. Difundieron rumores sobre su familia, afirmando que su padre era barrendero y que vivían en un piso destartalado. La excluyeron de los proyectos grupales y cotilleaban sobre ella cada vez que pasaba cerca. Lo peor era cómo todos los demás simplemente observaban. Los profesores hacían la vista gorda, afirmando que no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Otros estudiantes miraban hacia otro lado, agradecidos de no ser ellos los que estaban en la línea de fuego. Elena se sentía completamente sola, cuestionándose si mantener sus habilidades de lucha en secreto valía la pena este tormento diario. El punto de ruptura llegó un miércoles por la tarde a principios de noviembre. Elena se dirigía a su taquilla después de la clase de química cuando escuchó la voz de Patricia resonando en las paredes del pasillo casi desierto. «Ahí está», anunció Patricia, apareciendo a la vuelta de la esquina con Marta y Ana a cuestas. «La ratoncita, que cree que es demasiado buena para interactuar con la gente». Elena intentó pasar junto a ellas, pero Ana se interpuso en su camino mientras Marta se movía para bloquear su escape. Habían realizado esta rutina antes, acorralándola en pasillos vacíos donde ningún profesor la vería. «Hemos estado pensando», comentó Patricia, dando vueltas alrededor de Elena como un depredador, «que tal vez necesitas una lección de respeto. Llevas aquí más de un mes y sigues comportándote como si fueras superior a todos los demás». «Solo quiero que me dejen en paz», respondió Elena, su voz apenas audible. «Así no es como funciona esto», replicó Patricia. «No puedes ignorarnos, no puedes comportarte como si no existiéramos». Elena sintió la familiar opresión en su pecho, la forma en que su respiración se volvía superficial cuando intentaba controlar su temperamento. Su entrenador le había enseñado que la ira era una herramienta, pero solo cuando se usaba correctamente. En este momento estaba usando cada pizca de autocontrol para mantener esa herramienta enfundada. «No os estoy ignorando», dijo Elena, «simplemente no quiero problemas». «Demasiado tarde», dijo Patricia, «porque los problemas te encontraron a ti». Lo que sucedió después se reproduciría en la memoria de Elena durante días. Patricia agarró su mochila y la arrancó, haciendo que Elena tropezara hacia atrás. Marta le sujetó los brazos mientras Ana le agarraba las piernas. Juntas, medio la llevaron, medio la arrastraron hacia el gran contenedor de basura al final del pasillo. El olor metálico del contenedor llenó el aire. «No, por favor», suplicó Elena, finalmente dándose cuenta de lo que pretendían. «No hagáis esto». Pero sus súplicas solo parecieron animarlas. Otros estudiantes habían comenzado a reunirse con los móviles fuera, listos para grabar su humillación para las redes sociales. Elena podía oír sus risas, sus susurros excitados sobre el espectáculo que estaban a punto de presenciar. «Aquí es donde pertenece la basura», comentó Patricia cuando llegaron al gran contenedor de metal.
Tal vez la próxima vez recuerdes tu lugar. Las 3 chicas levantaron a Elena y la pasaron por encima del borde del contenedor de basura. Aterrizó pesadamente sobre una pila de sacos de basura. El impacto le sacó el aire. Pero cuando intentó salir, se dio cuenta de que los lados eran demasiado altos y demasiado resbaladizos. El contenedor de basura estaba casi lleno y estaba atrapada. Los ecos de la risa rebotaban a su alrededor. La risa se hizo más fuerte mientras Elena luchaba por encontrar un agarre en las lisas paredes de metal. Restos de comida y sustancias pegajosas cubrían su ropa y su pelo. El olor era abrumador, una combinación de comida podrida y productos de limpieza que le hacían llorar los ojos. «Mírala ahora», comentó Patricia, su voz llena de satisfacción. «La ratoncita en su hábitat natural». Elena podía oír los móviles haciendo clic, grabando su humillación para la posteridad. Los estudiantes se estaban reuniendo alrededor del contenedor de basura, algunos riendo, otros luciendo incómodos, pero sin hacer nada para ayudar. Sintió lágrimas de ira y vergüenza quemándole los ojos mientras continuaba resbalando y deslizándose contra las paredes de metal. El olor metálico del cubo de basura se mezclaba con el hedor de la comida podrida. «¡Ayudadme!», gritó, su voz quebrándose. «Por favor, que alguien me ayude». Pero la multitud simplemente observaba, tratando su situación como entretenimiento. Elena se dio cuenta con aplastante certeza de que nadie iba a rescatarla. Iba a tener que rescatarse a sí misma. La textura de las bolsas de basura era viscosa y resbaladiza. Fue entonces cuando escuchó una voz diferente, cortando a través de la risa y los abucheos. «¿Qué demonios os pasa a todos?». Elena levantó la vista para ver a un chico abriéndose paso entre la multitud. Lo reconoció de su clase de inglés, Samuel Olmedo, un estudiante callado que se mantenía al margen. No era popular, no formaba parte de ningún grupo en particular, pero era alto y de buena constitución. «Apártate de ahí», dijo Patricia, interponiéndose entre Samuel y el contenedor de basura. «Esto no va contigo». «Va conmigo cuando veo a 3 personas atacando a alguien que no puede defenderse», respondió Samuel. Ya estaba metiendo la mano en el contenedor de basura, ofreciéndole a Elena su mano. «Vamos, te sacaré». Elena agarró su mano y sintió que la levantaban por encima del borde del contenedor. Aterrizó sobre piernas temblorosas, con la ropa manchada y oliendo a basura. La risa de la multitud se había apagado, reemplazada por un silencio incómodo. El aire viciado pesaba a su alrededor. «¿Estás bien?», preguntó Samuel, su rostro mostrando genuina preocupación. Elena asintió, sin confiar en su voz. Estaba cubierta de desperdicios de comida y humillación, de pie frente a la mitad de la academia como una especie de acto circense. Pero la amabilidad de Samuel cortó a través de su vergüenza como una línea de vida. «Esto es patético», comentó Samuel, girándose para dirigirse a la multitud. «Sois todos patéticos, de pie mirando mientras alguien sale herido, haciendo fotos como si fuera una especie de broma». Algunos estudiantes arrastraron los pies y miraron hacia otro lado, pero la mayoría continuó mirando a Elena con indisimulada curiosidad. Podía sentir sus ojos sobre ella, juzgándola, encontrándola deficiente. «Cometiste un error», dijo Patricia, acercándose a Samuel. «Esto no es asunto tuyo». «Tienes razón», respondió Samuel. «No es un asunto en absoluto. Son solo 3 matonas metiéndose con alguien que no se defenderá». Elena sintió que algo cambiaba dentro de ella ante esas palabras. «No se defenderá». ¿Es eso lo que pensaba la gente? Que era débil, indefensa, incapaz de defenderse a sí misma. Había pasado semanas siendo la víctima perfecta, aceptando su abuso con silenciosa dignidad, tratando de ser la chica buena que su padre quería que fuera. Pero al mirar el rostro de Samuel,
Al ver la decepción en sus ojos cuando miraba a la multitud, Elena se dio cuenta de que había estado librando la batalla equivocada. Había estado tan centrada en no convertirse en la luchadora que solía ser que había olvidado quién era debajo de todo ese entrenamiento y disciplina. «Gracias», le dijo a Samuel, su voz más fuerte ahora. «Puedo manejarlo desde aquí». Samuel pareció sorprendido. «¿Estás segura? Puedo acompañarte a la enfermería o podemos ir al despacho del director juntos». Elena negó con la cabeza. «Estoy segura». Se giró para encarar a Patricia, que estaba observando su interacción con creciente molestia. La multitud sintió que algo cambiaba, la energía en el pasillo cambiando de diversión a anticipación. El aire crepitaba con tensión tácita. «Te crees muy dura», comentó Elena, su voz resonando claramente por todo el pasillo. 3 contra 1, tirando a alguien a la basura. Muy valiente. El rostro de Patricia se puso rojo. «¿Qué me acabas de decir?» «Dije que no eres tan dura como crees», respondió Elena, dando un paso adelante. «¿Quieres saber cómo es la verdadera dureza?» La multitud estaba completamente en silencio ahora, sintiendo que algo significativo estaba a punto de suceder. Elena podía sentir su atención como un peso físico, pero en lugar de encogerse ante ella, se irguió más. «Estás a punto de descubrir lo que sucede cuando empujas a la persona equivocada demasiado lejos», continuó Elena. «Mira, he estado tratando de ser agradable. He estado tratando de integrarme y hacer amigos y ser el tipo de persona que no causa problemas». Dio otro paso adelante y por primera vez Patricia dio un paso atrás. El aroma del perfume y el miedo flotaba en el aire. «Pero ¿sabes de qué me di cuenta mientras estaba sentada en ese contenedor de basura, cubierta de basura, escuchándoos reír a todos?» La voz de Elena se hacía más fuerte con cada palabra. «Me di cuenta de que me he estado mintiendo a mí misma. He estado fingiendo ser alguien que no soy porque pensé que haría que la gente me quisiera más». Elena se estiró y se quitó la goma del pelo, dejando que su trenza cayera suelta alrededor de sus hombros. Luego se quitó su sudadera ancha, revelando el físico delgado y musculoso que había estado ocultando durante semanas. El sonido de la banda elástica rompiéndose resonó en el silencio. «Mi nombre es Elena Carmona», dijo, su voz transmitiendo la confianza de alguien que finalmente había recordado quién era. «Soy cinturón negro segundo dan en kickboxing. He estado entrenando desde que tenía 8 años. He ganado 2 campeonatos regionales y he quedado primera en los nacionales una vez». El murmullo de la multitud fue como una ola física, extendiéndose hacia afuera mientras los estudiantes procesaban esta información. Elena podía ver el asombro en sus rostros, la repentina comprensión de que habían estado viendo el espectáculo equivocado. «Vine aquí tratando de ser alguien diferente», continuó Elena. «Alguien callada y pacífica y normal. Pero ¿sabéis qué? No hay nada normal en dejar que los matones te pisoteen. No hay nada pacífico en quedarse de brazos cruzados mientras alguien sale herido». Patricia estaba retrocediendo ahora, sus 2 amigas flanqueándola, pero luciendo inseguras. La sonrisa confiada había desaparecido de su rostro, reemplazada por algo que Elena reconoció como miedo. Las luces fluorescentes del pasillo brillaban en su pelo perfectamente peinado. «¿Quieres saber cómo es el verdadero poder?», preguntó Elena, adoptando una postura de lucha que su cuerpo recordaba incluso después de semanas de supresión. «No es atacar a alguien que no se defenderá. No es humillar a las personas que son diferentes a ti. El verdadero poder es tener la fuerza para dañar a alguien y elegir no hacerlo». Dio otro paso adelante y su movimiento fue diferente ahora. Fluido, controlado, peligroso. La multitud podía verlo, la forma en que se movía con propósito y precisión.
El aire se espesó con anticipación. «Pero aquí está la cosa sobre la elección», dijo Elena, su voz bajando a un susurro que de alguna manera se escuchó en todo el pasillo. «Solo es una elección cuando tienes opciones, y acabas de quitarme todas mis opciones». Lo que sucedió después terminó en segundos, pero se reproduciría a cámara lenta en las mentes de todos los que lo presenciaron. Patricia, tal vez dándose cuenta de que las palabras no iban a salvarla, se abalanzó hacia adelante con un salvaje golpe dirigido al rostro de Elena. El aroma de su caro perfume llenó las fosas nasales de Elena. Elena se hizo a un lado tan suavemente que parecía que estaba bailando. Su mano izquierda atrapó la muñeca de Patricia, redirigiendo el impulso mientras su palma derecha golpeaba hacia arriba, conectando con el hombro de Patricia y haciéndola girar. Patricia golpeó las taquillas con fuerza y se desplomó al suelo, aturdida. El sonido de su cuerpo impactando el metal resonó por todo el pasillo. Marta intentó agarrar a Elena por detrás, pero Elena ya había sentido el movimiento. Se giró, barriendo con su pierna los pies de Marta. Marta cayó con fuerza, su cabeza rebotando contra el suelo pulido. El sabor a cobre le llenó la boca al morderse la lengua. Ana fue más inteligente que sus amigas. Echó un vistazo a la postura de Elena, a la forma en que se movía con precisión letal y retrocedió con las manos levantadas. El suelo resbaladizo amenazaba con traicionarla. «No quiero problemas», dijo Ana, su voz temblando. «Entonces no deberías haber empezado ninguno», respondió Elena, pero no avanzó. Se quedó de pie en el centro del pasillo, respirando con calma, mientras Patricia y Marta gemían en el suelo a su alrededor. La marca roja en el hombro de Patricia destacaba contra su cara blusa. La multitud estaba completamente en silencio ahora, mirando a Elena con una mezcla de asombro y miedo. Podía ver los móviles aún grabando, pero ya no le importaba. Que grabaran, que vieran lo que sucedía cuando empujabas a alguien demasiado lejos. El peso de su mirada era palpable. «¿Está todo el mundo bien?», preguntó Elena, su voz gentil de nuevo. Miró a Marta, que estaba sentada y sujetándose la cabeza, luego a Patricia, que estaba luchando por ponerse de pie. El olor metálico de la sangre permaneció en el aire. «Estás loca», dijo Patricia, su voz temblorosa. «Estás completamente loca». «No», respondió Elena. «Simplemente estoy cansada de ser tu víctima». Caminó hacia donde había caído su mochila y la recogió, colgándosela del hombro. La multitud se apartó mientras se movía a través de ellos, los estudiantes haciéndose a un lado con un nuevo respeto. Los susurros la siguieron como una sombra. «Elena», la llamó Samuel. «¿Estás segura de que estás bien?». Se volvió hacia él y por primera vez en semanas sonrió. «Estoy perfecta». El sonido de sus botas sobre el suelo pulido resonó en el silencio. La noticia de la pelea se extendió por la Academia Robledal como la pólvora. Al final del día escolar, todo el mundo sabía sobre la estudiante de transferencia callada que había resultado ser una campeona de artes marciales. El video de la confrontación se volvió viral en cuestión de horas, pero en lugar de avergonzar a Elena, la convirtió en una leyenda. Las pantallas parpadeantes de sus dispositivos se reflejaban en sus ojos abiertos. Los estudiantes que la habían ignorado durante semanas, de repente querían ser sus amigos. Los profesores que habían pasado por alto el acoso comenzaron a prestar atención a las dinámicas en sus aulas. El director convocó a Elena a su despacho, pero en lugar de castigo, se encontró siendo reclutada para el Club de Artes Marciales de la Academia. El aroma de libros viejos y madera pulida llenaba su despacho. Pero el cambio más satisfactorio fue en Patricia y sus secuaces. Intentaron mantener su estatus social, pero el video las había expuesto como cobardes, que solo se metían con personas que pensaban que no podían defenderse.
Los estudiantes comenzaron a hacerles frente, inspirados por el ejemplo de Elena. La risa que una vez las siguió ahora se burlaba de ellas. La propia Patricia pareció encogerse durante las siguientes semanas. Detuvo su reinado de terror, evitando a Elena por completo y manteniendo la cabeza baja en las clases que compartían. La abeja reina había sido destronada y todo el mundo lo sabía. El peso de su corona se había vuelto demasiado pesado para soportar. Un mes después, Elena pasaba por el mismo contenedor de basura donde había comenzado su humillación cuando escuchó una voz suave detrás de ella. El olor metálico del contenedor aún permanecía en el aire. ¿Elena? Se giró para ver a Patricia de pie sola, luciendo más pequeña y vulnerable de lo que Elena la había visto jamás. La luz en sus ojos parecía haberse atenuado. «Quería pedirte disculpas», dijo Patricia, su voz apenas audible, «por lo que te hicimos, por todo». Elena estudió a su antigua torturadora, viendo algo en sus ojos que no había estado allí antes, genuino remordimiento. El peso de su culpa parecía estar aplastándola. «¿Por qué?», preguntó Elena. «¿Por qué lo hiciste?». Patricia miró hacia sus pies. «Porque tenía miedo. Pensé que si podía hacer que otra persona fuera el objetivo, la gente no se daría cuenta de lo insegura que era. Fue estúpido y cruel, y lo siento». El sonido de su respiración era superficial e irregular. Elena sintió que la ira que había llevado durante semanas comenzaba a disolverse. «Disculpa aceptada». «¿De verdad?». Patricia levantó la vista sorprendida. El brillo de esperanza en sus ojos era frágil. «De verdad», dijo Elena, «pero si vuelves a hacer algo así, conmigo o con cualquier otra persona, vamos a tener una conversación muy diferente». La sinceridad en su voz era innegable. Patricia asintió rápidamente. «Lo entiendo». Mientras se alejaba, Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado. Había aprendido que ser fiel a ti mismo no significaba ser cruel con los demás. Había aprendido que a veces tenías que luchar, no porque quisieras, sino porque alejarte no siempre era una opción. El viento agitaba las hojas de los árboles que bordeaban el camino. Lo más importante, había aprendido que la persona que eres por dentro siempre encontrará una manera de salir a la superficie. Puedes ocultarlo, suprimirlo, negarlo, pero eventualmente tendrás que elegir quién quieres ser. La calidez del sol en su rostro se sintió reconfortante. Elena había tomado su decisión. Sería amable cuando pudiera, fuerte cuando tuviera que serlo, y siempre, siempre fiel a sí misma. Y si eso significaba ser la chica que podía poner a los matones en su lugar, entonces eso es exactamente lo que sería. El aroma de hierba recién cortada flotaba en la brisa.